¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, arrancaremos hablando de la situación de los mercados, específicamente del trigo, que es lo que estamos cosechando en este momento, y aunque sabemos que está divorciada la situación interna respecto al mercado internacional, vale la pena analizar qué está ocurriendo en el mundo, donde ha habido una suba muy consistente del precio de este cereal, del trigo, en los últimos días. Tema que analizaremos con Hernán Fernández, analista de la firma CENI. Luego conversaremos con Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles, para analizar el impacto que está teniendo la caída del precio del petróleo en la industria argentina de biodiesel. Ustedes saben que esta industria se dedica fundamentalmente, digamos, en 2/3 partes de su producción al mercado internacional, que ha tenido sus altibajos a lo largo de todo el año. 1/3 va al mercado interno, pero bueno, queremos saber cómo está impactando, qué está pasando con el mercado global del biodiesel en función de esta nueva situación del precio del petróleo. Y conversaremos también con José De Micheli, que es el titular de Adblick, una empresa que se ocupa de canalizar ahorros de inversores, pequeños inversores, medianos inversores, hacia la producción agrícola en distintas variantes. Tienen un fondo para la producción de olivos, otro fondo para pecan, otro fondo para productos agrícolas. Queremos ver un poco cómo les está yendo y sobre todo que nos cuenten por qué están originando una serie de actividades para sus inversores de vinculación con la problemática agropecuaria, pero también con la problemática política. Tuve la oportunidad de asistir a un encuentro de Adblick y sus inversores con Gabriela Michetti, y me parece que es muy interesante que José De Micheli nos cuente un poco por qué están haciendo este tipo de cosas. Y estará, como siempre, Jorge Castro analizando la situación internacional y las grandes tendencias que impactan el desarrollo de nuestro sector agroindustrial. Enseguida continuamos. Ya sabemos que el mercado local está absolutamente divorciado del mercado internacional en materia de trigo, por esta cuestión de que tenemos restringidas las exportaciones, pero no podemos dejar de mirar lo que está ocurriendo, sobre todo porque en las últimas semanas ha habido un sorprendente giro de la tendencia del trigo con una suba muy consistente. Hemos convocado a Hernán Fernández, Rulo Fernández de la firma CENI, para que nos explique lo que está pasando. Bien. A ver, breve descripción del escenario. Rusia, un país cuyo 53% exactamente, según cifras de ellos, de las exportaciones provienen del petróleo. Más de la mitad del ingreso del Estado Nacional proviene de las exportaciones del petróleo. El petróleo en el último semestre se cayó de 102 a 67, 68 dólares el barril. En el mismo periodo, y creo que no es casualidad, el rublo se devaluó un 55%. Bien, hoy en día tenemos la foto, caída de reservas, inflación acercándose a los 2 dígitos, todo en Rusia. El Banco Central decidiendo si sube un poquito más las tasas de interés, un desempleo creciente, y por detrás Putin decidiendo qué hace con el comercio exterior del trigo. Pero quería plantear este escenario porque tenemos un Estado nacional en Rusia que no la tiene todas consigo en términos de disponibilidad de divisas. Planteado eso, el Banco Central Europeo tiene el dilema: devalúa un poco más, subo tasas de interés para que haya menor demanda de dinero, etcétera, etcétera. Vamos al trigo entonces. Con la noticia o el rumor de que Rusia podría interrumpir parcialmente o totalmente las exportaciones de trigo en función de esta situación macrolocal, como suele suceder, desde fin de octubre los fondos especulativos recomprando posiciones de trigo en el mercado de Chicago, y el trigo en la última semana y media, 2 semanas, tuvo una suba importante. También se habló algo de que estaban intentando restringir la exportación de trigos de mayor calidad, en el caso de Rusia. Sin duda. Para atender la mesa de los rusos, digamos. Exactamente, y a eso quería llegar, porque un poco en un informecito que yo escribía hoy, yo decía petróleo, trigo, Rusia y Argentina, realidades paralelas. Sí. El fondo de la cuestión es: no quiero que suba el pan internamente, tengo una población cuyo ingreso, un porcentaje importante va para alimentos,
Con lo cual no quiero más inflación. Y en la visión de don Putin, no quiero más inflación, pienso en cerrar exportaciones. Consecuencia de eso, siendo que Rusia es el segundo exportador de trigo del mundo hoy, según el USDA, el trigo tuvo ese Es interesante porque es un poco como el efecto Moreno va difundiendo a las economías más inteligentes del planeta, ¿no? Por algo la relación también de Putin con la Argentina, ¿no? Quizás sea así. Ya, yo a los datos me remito. Los datos indican paralelos muy similares, muy similares. Ahora, lo más importante y lo que me interesa subrayar. Todo esto es importante seguirlo de cerca. Es el mercado internacional de un producto que para nosotros eso era importante. En tanto y en cuanto tengamos cerradas las exportaciones en casa, todo eso lo miramos por tele, por decirlo de alguna manera. Sí, pero está bien, pero el hecho de mirarlo por tele no implica que no hay que mirarlo. Yo creo que hay que saber lo que está pasando en el mundo, saber en qué negocio estamos realmente, esperando que un día la racionalidad impere en lugar de transmitir y difundir por las economías centralizadas, en este caso Rusia, a quien no le ha ido muy bien con su sector agropecuario en todo el siglo XX, digamos, ¿no? Coincido plenamente, era el un resultado poco, de esto va a ser un poco lo mismo que en la Argentina, va a ir cayendo la producción de trigo en Rusia. Era un poco en chiste, un poco en serio, por supuesto que hay que mirar eso diariamente, a pesar de tener abiertos o parcialmente abiertas las exportaciones, y sin duda que directa o indirectamente nos pega, porque en definitiva Brasil está comprando fuerte en Canadá y Estados Unidos, como lo decíamos hace algunas semanas. Entonces eso podría repercutir en un trigo que le cuesta más caro a Brasil y son más oportunidades para nosotros en el Mercosur. Seguro. En fin, ese es un poco el resumen. Todo esto amplía la noción esta de pérdida de oportunidades. ¿Cómo está la cosecha en la Argentina? ¿Cómo viene avanzando? Viene avanzando bien, con rendimientos, yo digo, a veces disímiles desparejos. Y desparejos, con algunas dudas respecto de las calidades, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Si vamos a una producción de 10 a 12 millones de toneladas, número más o número menos de rendimiento, si tenemos un consumo interno de alrededor de 6 millones de toneladas, para exportar habría. ¿Ah? Sí. Entonces, yendo al que vende, sea productor o sea un acopio, hay que mirar muy de cerca qué es lo que sucede con nuestro comercio exterior triguero respecto de nuestras instituciones y cuando hay precio, cerrar. Sí, lamentablemente hemos perdido un poquito de gimnasia en todo esto. Yo creo que por lo menos tenemos, diría, vivito y coleando a todo el sistema, tanto los productores que están furiosos y con buena razón, el acopio, la exportación. Y la exportación también está esperando un día un cambio de política para poder seguir en lo que estaban antes, ¿no? Por supuesto. Atendiendo volumen y calidad, aprovechando los mejores mercados como el brasileño. Pero bueno, sabemos que esta es la última campaña que se cosecha con este gobierno y esperemos que ya en la próxima genere un horizonte un poquito diferente, ¿no? Me parece que esa sensación térmica está en el mercado. Ojalá, ojalá. Sí. Y una última humilde sugerencia al vendedor, al productor en el corto plazo, en este contexto de mucho trigo a nivel local, por lo menos tratar de tener claro lo que tengo, hablo de hacer análisis, que a veces muchos productores no lo hacen, para por lo menos tratar de defender un poco mejor lo que tengo y lo que vendo. Está bien. ¿Hay mucho efecto puerta 12, digamos, todos quieren salir al mismo tiempo o saben que a estos precios no conviene vender y guardan? A ver, ni es la respuesta. ¿Por qué? Porque a estos precios no conviene vender y guardan, es la intención de, me animo a decir, el 99% de los productores. Ahora, todos tienen que vender hay algo. Necesidades financieras, tengo que pagar cuotas de arrendamiento, tengo que pagar insumos, tengo que pagar los insumos de la gruesa, con lo cual de contrastar ambas cosas surgirán las decisiones. Lo que en general se escucha es voy a vender lo mínimo indispensable. Claro, es así. Bueno, muchas gracias Fernández por contarnos un poco lo que está pasando en el mundo y en la Argentina con esto, y alerta con una cuestión que es este incidente que se produjo en Ucrania con una usina generadora nuclear. Todos tenemos todavía el recuerdo de Chernobyl en la memoria y bueno, no sabemos, en aquel momento hubo impacto en el mercado, acá si esto es simplemente un problema técnico menor, no va a tener incidencia, pero si se comprueba que hubo un escape o alguna cosa, me parece que estamos frente a un evento a seguir. Sin duda, vengo de seguir el mercado del día de hoy, por ahora no había acusado recibo, pero sin duda que es una noticia para mirar de cerca. Muchas gracias Fernández y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde.
continuamos en el campo, en la industria verde, ahora en el espacio que le destinamos a los biocombustibles. Hoy tenemos como invitado a Luis Zubizarreta, que es el presidente de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles, vinculada fundamentalmente a el tema biodiesel. Y el motivo, Luis, por el que te convocamos es, queremos saber cómo está impactando esta caída del precio del petróleo en el negocio del biodiesel en general, que tiene una componente de mercado interno y otra internacional para Argentina. Bueno, gracias por invitarme, Héctor. Sí, efectivamente ha habido un fuerte cimbronazo en el precio del petróleo, y eso tiene un efecto inmediato porque nosotros en definitiva lo que hacemos es transformar aceite vegetal en un producto energético, con lo cual evidentemente con un producto competitivo como es el gasoil más barato, sí, nuestro producto queda un poco desfasado, aunque claramente y lamentablemente los precios de los aceites también bajaron. Claro. Y en realidad en parte bajaron porque bajó el petróleo, porque claro, hay vasos comunicantes. O sea, son vasos comunicantes, pero claro, en la medida que tenemos un producto competitivo más barato, de alguna manera eso puede beneficiar a la Argentina, que importa gasoil, sí, pero a nuestra industria de biodiesel la complica. Sí. Y no solo la complica, sino que en definitiva es posible que las plantas vuelvan a parar por un efecto de competitividad y volvamos a tener que exportar más aceite vegetal, con lo cual al final, como son vasos que se comunican, es probable que baje el precio del aceite como para acomodarse y que nos permita volver a vender biodiesel, porque la Argentina tiene un excedente de aceite tan enorme que tiene que venderlo y es determinante en el mercado internacional de aceite de soja. Así que... y esa, digamos, situación de precio del aceite cayendo significa precio de la soja también con una componente negativa. Exactamente. El aceite es el 40% del valor de la soja, diría. Tal cual, con lo cual es una mala noticia para la Argentina claramente, desde el lado de las exportaciones, y es una pésima noticia para los productores que, bueno, van a seguir sintiendo este peso en el precio, ¿no? Así que, digamos, la cascada de cosas que suceden a partir de la caída del precio del petróleo. Por un lado, una imagen de beneficio para un país que se convirtió en importador de petróleo, pero un castigo de precio a todo lo que la Argentina exporta como productos fundamentales, que son complejos soja, dentro de lo cual está el biodiesel. Con lo cual, exactamente, y como yo te escuché muchas veces a vos hablar de los términos de intercambio, bueno, creo que en definitiva para la Argentina es, digamos, es una vuelta atrás mala. Yo creo que el futuro es promisorio, digamos, esto se va a revertir, pero bueno, vamos a tener que pasar una campaña con unos precios no tan atractivos. Si el clima es bueno, además se va a sumar la cosecha buena de la región nuestra, que va a generar más stocks y más peso en los mercados. Lo que es importante es qué visión tienen ustedes desde Carbio respecto a una reversión de la tendencia de estos últimos días de caída de precio del petróleo. Bueno, a ver, yo lo que escucho, y no soy un experto, es que esta es una situación media coyuntural, que en definitiva, bueno, los combustibles fósiles tienen un límite, están todas estas nuevas opciones del shale, pero que necesitan precios altos, digamos, para desarrollarse, porque son he leído por ahí que la OPEP, que parece que una de las causas por las que cae el petróleo es porque la OPEP mantuvo los niveles de producción en 30 millones de barriles diarios, y eso digamos, no era lo que esperaba o lo que necesitaba el mercado, y la razón por la que mantienen ese nivel de producción es para justamente frenar un poco el avance del shale y de la autosuficiencia en Estados Unidos. Pero creo que nosotros no tenemos que aflojar con darle valor a nuestra propia producción, digamos, somos eficientes produciendo soja y por lo tanto produciendo aceite de soja y por lo tanto produciendo biodiesel, y eso, yo estoy convencido que tiene un futuro promisorio. Tenemos que solucionar el tema de Europa también, en donde, bueno, la Argentina está haciendo sus reclamos, su litigio, que van avanzando, lento, pero van avanzando, y creo que, bueno, hay que abrir ese mercado, que es un mercado muy interesante, y no aflojarle
al biodiesel. Y no aflojarle. Yo he visto que YPF por lo menos está manteniendo el precio del gasoil en el mercado interno, con lo cual se amplía la brecha respecto al precio internacional del gasoil o del petróleo. Con el biodiesel sería bueno que por lo menos ocurriera lo mismo, que se mantuviera en los parámetros acordes con el precio del gasoil, porque si lo van a vincular al precio del aceite en este momento significaría la imposibilidad de compensar por ese lado, ¿no? Totalmente, sí, y en las exportaciones, que como vos sabés es el principal flujo al final del biodiesel, porque la Argentina produce un volumen de biodiesel del cual asigna una tercera parte al consumo interno más o menos, y el resto sale a la exportación. Claro. Bueno, tenemos que también mantener algún esquema que nos permita seguir exportando. Seguir operando y bueno. Eso es retoque posiblemente de los derechos de exportación, ¿no? Que últimamente fueron tan fluctuantes y ahora habían... Sí, en algún momento admite un nivel más alto, en otros momentos nos quita competitividad. Sí. De todos modos ha habido un pequeño ajuste hacia abajo en el último cambio que hizo el gobierno y bueno, tendremos que pasar la tormenta también, ¿no? El chubasco va a pasar. He visto un documento muy interesante sobre ahora que se habla de la profundización de la intervención del gobierno, digamos, en el mercado de granos, con la creación de una oficina, una estructura, una junta o alguna cosa así. ¿Qué está pasando en el mundo con esto? ¿Qué está pasando en Canadá, por ejemplo, que muchas veces se agita como el ejemplo? La información que yo tengo es que se está terminando, digamos. Claro, sí. Yo a veces leo los diarios y veo información muy antigua. Cuando hablan de que la intervención del Estado es fuerte en Australia y en Canadá, que son los habituales dos modelos que se mencionan, en Australia ya hace años la Junta de Granos de Australia desapareció. En realidad no desapareció, sino que fue privatizada y ahora es propiedad de Cargill, de una firma exportadora tradicional. Después de un escándalo muy grande, donde hubo en el medio armas y corrupción. Sí. Y en Canadá hay un proceso similar, ya ahí no por un escándalo, sino por una situación de competitividad. Digamos, los mismos productores canadienses querían competencia, porque al final la competencia es la que genera oportunidades en los mercados. Y ya en el fines del 2011 hubo una decisión del gobierno canadiense de, en un periodo de tiempo, privatizar o hacer desaparecer la Junta. El año 2012 se abrió la competencia, es decir, que la Junta canadiense, que ya solo operaba algunos productos cebada y trigo, tuvo que admitir la competencia de los privados. Eso generó aparte un boom de inversiones también en infraestructura, puertos, y hoy, si yo no me equivoco, para el 2016 la Junta tiene que ser o privada, como sucedió en Australia, o cerrarse directamente. Entonces, he visto que hay incluso, no sé si se expresó alguna gran compañía y demás que expresó su interés en comprar las instalaciones. Efectivamente. Y hay el ejemplo más evidente es lo que pasó en China o en Rusia mismo, ¿no? En Rusia o en China, cuando yo empecé a trabajar, había organismos estatales también que importaban. Acordate, Rusia era un gran comprador de granos de Argentina, y ese sistema caducó, desapareció. Hoy son las empresas privadas las que operan tanto en Rusia como en China. En China hay algunas empresas que son propiedad del Estado, pero son empresas, digamos, comerciales. Sí. Y en Rusia el crecimiento de las cosechas fue fuertísimo, de la mano de un sistema de competencia y de eficiencia, con lo cual claramente el mundo va hacia un esquema en donde haya competencia que permita buenos precios para los productores y un desarrollo de la cosecha. 6 años, si fue exactamente en el 2008, que poco después vino el famoso lío de la 125, me invitaron a conversar con un grupo de empresarios agrícolas rusos que estaban en una estancia entre Miramar y Necochea, me acuerdo. Y los tipos con una avidez de conocimiento y ver cómo eran las cosas en la Argentina y demás, eran grandes productores de Rusia, productores modernos que venían a buscar tecnología acá. Y bueno, y conversando con ellos se los veía sin freno, digamos, eufóricos con las posibilidades de expandir su actividad. Sí, ahora creo que las amenazas ahí en Rusia están un poco con los cierres de los mercados. Sí. Eventuales que ya Rusia ha practicado en algún momento. Sí. Y bueno, creo que eso puede ser una oportunidad para nosotros, porque en la medida en que ellos actúen de esa manera, vamos a tener mejores precios para vender nuestras cosechas. Así pero que Luis, si nos están copiando. Sí, pero bueno,
siempre podemos cambiar y creo que en la medida que podamos exportar nuestro trigo cuando los precios son buenos, es buena noticia, y creo que está demostrado en los países vecinos, incluso Paraguay o Brasil mismo, que no hay que preocuparse, que hay oportunidades muy grandes, y pese a estos precios que nos desalientan ahora un poco, creo que a mediano plazo tenemos que seguir trabajando para ser eficientes. Me parece a mí que esta baja de precios también es un desafío en reducir la grasa que tal vez juntamos en el cuerpo con precios tan altos, ¿no? Me parece que los costos se fueron desbocando y fuimos admitiendo ineficiencias de varios tipos, sí. y me parece que esto nos va a permitir ponernos en línea de vuelta y, bueno, cuando vengan los precios buenos, tenemos una estar en estado atlético, digamos. Exacto, tenemos que afilarnos porque estamos perdiendo competitividad, y eso es preocupante. Es gravísimo. Sí. Interesante lo que estás planteando, porque la realidad es que en los 90, cuando arranca todo este crecimiento, de principios del siglo XXI, los precios eran la mitad de los que fueron después. Ahora han bajado un 35, un 40%, pero están todavía un 30, 40% por encima de los históricos, ¿no? Está bien con otro dólar y demás, pero la realidad es que no estamos en un tobogán, no estamos en una debacle, digamos. Estamos sufriendo el efecto de una caída muy fuerte y muy rápida, pero estructuralmente me parece que la demanda está y... Sí, no, y digamos, los puertos están, la capacidad del productor que ha asimilado nuevas tecnologías. Sí. Digamos, creo que hemos dado un salto en muchos aspectos muy positivo. El mismo la industria del biodiesel que vos mencionabas, que convengamos que tiene una vida muy cortita, pero me parece que, digamos, hay algunas cosas que tenemos que afilar y bueno, Argentina es un país muy competitivo, es esto en donde nos distinguimos de las pocas cosas. Y lo vamos a hacer más en el futuro. Algo va a tener que cambiar. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor, de vuelta por la invitación. Luis Arreta, y enseguida continuamos aquí en el campo en la industria verde. Continuamos en el campo en la industria verde. Hace pocos días me invitan a una reunión en el Club Alemán en Buenos Aires, donde una figura política prominente como Gabriela Michetti iba a tener una reunión con un grupo de productores vinculados a una organización que canaliza inversiones hacia la producción de olivos, a la producción agrícola. La empresa se llama Adblick. Estamos con José Micheli, que es el titular, para conversar un poco sobre ese evento, qué fue lo que los movió a esa iniciativa para vincular a Gabriela Michetti con productores. Bueno, gracias por invitarnos, y la verdad que compartir un poco ideas del futuro de la visión de Argentina siempre es bueno para nosotros. Y básicamente eso es un poquito el principal motivo de estos encuentros que hacemos, que están en el marco de lo que nosotros llamamos Reflexión Argentina Visión 2020, Agronegocios Motor de Desarrollo. Es un evento que hacemos mensualmente y tiene su pico en los meses de junio junto al IAE y a la Universidad Austral, donde lo que queremos es salir un poco del día a día y pensarnos como organización, como clúster y como Argentina, qué cosas debiéramos hacer para llegar al 2020. Entonces, dentro de ese espacio tenemos empresarios, economistas, consultores o especialistas de agro y políticos que invitamos a pensar un poquito y a entender la realidad de qué cosas corregir y qué país construir, ¿no? Así que bueno, la verdad que Gabriela digamos, es una persona que tiene una mirada muy interesante y junto... Ella es hiperurbana, pero con una mirada muy positiva, muy pro, en este caso, hacia el agro, ¿no? Sí, y de alguna manera viene del interior y viene pero es una candidata urbana. Es una candidata urbana. Pero bueno, por ese espacio pasaron también Fernando Vilela, el ex rector de FAO, ha pasado Guillermo Nielsen, digamos, para hablar un poquito del default. Estuvo María Eugenia Vidal, que está recorriendo mucho la provincia. Estuvo Lilita Carrió, digamos, que
tiene una mirada muy profunda de la problemática del agro, digamos. Ella, Ernesto Sáenz, han estudiado mucho también ese tema, con lo cual, bueno, nosotros nucleamos a más de 800 inversores que deciden participar con parte de sus ahorros familiares en economía real de producción del agro. Sí. Que parece, digamos, algo fuera de lo común cuando... Sí, porque tampoco son agropecuarios, digamos. Tampoco son agropecuarios. Son profesionales, exacto. Empresarios, ahorristas. Exacto. Y un poco la visión nuestra es de qué manera podemos hacer que el argentino medio pueda tener las condiciones de carácter, transparencia y honradez, de profesionalismo y de negocios acertados que con una buena combinación, digamos, de variables de pricing, de cantidad y de costos asociados, pueda ser una opción de diversificar los ahorros y salir un poco de ese ahorro financiero y de la patria financiera, si podemos decir, donde en qué día la Argentina, trabajando en conjunto, gobierno, empresa y academia, podemos alinear los intereses, que creo que todavía siguen muy desalineados. Sí. Y esto que me pareció ser un boom de los primeros años del siglo XXI, digamos, los famosos pool de siembra, las organizaciones de siembra y demás, pareció después que se diluía un poco. Algunos de los grandes actores se han achicado y demás. ¿Cómo está Adblick en esto? ¿Qué hacen los inversores? Nosotros, nuestro modelo de negocios es pensar una empresa de siembras a escala en el largo plazo. Entonces, a diferencia tal vez de un pool, de un grupo de amigos que se junta de manera oportunística, lo nuestro es construir eficiencia, construir gente, construir equipos para, digamos, pensar en el mediano y largo plazo en la producción. Entonces, en función de esa estrategia, fuimos creciendo 10% todos los años y este año crecimos 10% con respecto al año anterior. Y nuestro modelo permite que quien quiera irse de manera individual pueda irse, pero a su vez, por cada uno que se va, generalmente son más los que entran, ¿no? La parte de granos a escala nuclea a 580 inversores. De los 800 que tienen. De los 800 que tenemos, que partes están en olivos, en pecan. Pero de alguna manera, hoy estamos pasando, digamos, por los peores momentos, ¿no? Ya hace un par de años, donde la inflación en dólares hizo que las economías regionales, digamos, queden bajo el agua. Y lo venimos viendo desde los olivos en Mendoza, lo está sufriendo la uva, digamos, todas las economías regionales están complicadas. Este es el primer año donde, digamos, la baja de precios y la combinación de la inflación en dólares, ya que lo que aumentó el gasoil y los recursos humanos versus los 8.50 o los 8.20 de enero, hemos tenido que se profundizó y ya no es la economía regional. Hoy, si uno mira, el 90% de las hojas sobre campos alquilados está dando negativo. Sí. Y tampoco podemos estar dependiendo siempre de los precios, porque hace 4 años teníamos un precio de mercado interno de 2.10. Sí. ¿Por qué íbamos a pensar que siempre iba a estar en 300 o 3.10? Sí. Entonces, el precio... Hay exceso de aceites, de todos los aceites en el mundo, hay exceso de granos. Es muy probable que los precios continúen bajando o se mantengan. Niveles bajos, entonces es como nosotros, como clúster productivo, y hoy la macro no ayuda. Si le combinamos la combinación de clima, el negocio se ha vuelto muy complejo. Este va a ser un año, digamos, para la agricultura, es el peor inicio en los últimos 10 años de la agricultura. Sí. Y ahí es donde nosotros, de alguna manera, ya venimos trabajando en una estrategia de salir de la soja dependiente y de ir a las especialidades, ir a trabajar trigo candial para Molinos Río de la Plata, hacer alto leico para DAO, generar cerveceras para malteras. Entonces, ¿cómo focalizar en eficiencia productiva, protocolos de producción y especialidades, donde de alguna manera Adblick Granos empieza la campaña con un 50% de su producción vendida? Y eso es lo que de alguna manera nos permite hoy estar posicionados
clima mediante, rindes medios esperados en un escenario de renta positiva, pero que es una excepción. Y, digamos, lo bueno sería que estas diferencias sirvan para generar algo sostenido y no que quien no tiene y no puede hacer eso y tenga un negocio negativo. ¿Tienen mucha movilidad en los inversores? ¿Entran muchos, salen muchos? No, pensá que solo el 8% del año pasado salió, y que fueron 40 y pico, y entraron 50 y pico. Ajá. O sea, se genera un poco. Nosotros trabajamos en estos días del inversor compartiendo la información de dirección de los distintos negocios a corazón abierto con la gente. Sí, es lo que pude percibir estando en esa reunión, donde después de la charla con Michetti hubo informes y con mucha interacción de muchísima gente que estuvo ahí presente. Se ve que hay un vínculo intenso y permanente, ¿no? Eso me llamó la atención porque yo pensé que el inversor era un tipo que se conectaba por teléfono, que ponía su dinero y esperaba el resultado el año siguiente. Acá me parece que están en el mes a mes. Estamos construyendo una empatía de ser realmente dueños y de que la gente pueda entender los negocios, porque el hecho de entender los negocios va a permitir que pueda confiar más en ellos. Y ¿ellos van al campo? ¿Ustedes los llevan a que vean? Nosotros hacemos visitas, 2-3 visitas por año a los campos en distintos momentos, y bueno, y también construimos desde lo que es la relación, porque quien es productor, y lo vemos en Argentina, va más allá de lo extrínseco netamente monetarista, sino es la vocación de poder, digamos, hacer que la tierra produzca, la vocación... Sí, sentirse parte de este juego de sentirse parte producir. del proceso. Sí. Y de alguna manera creo que la Argentina tiene que volver a generar las condiciones para que cada vez más gente pueda participar de esto, que es lo que nos da la real diferencia, ¿no? Bueno. Así que bueno, ahí vamos. Yo me acuerdo que cuando vivía mi madre, una vez fue a Nueva Zelanda a visitar a una amiga que era neozelandesa, que estaba allá, y la llevó a ver su plantación de, no sé si eran eucaliptus o algo, que era su jubilación. Ella había invertido en eso a través de un fondo y ahí tenía bueno, la plata que esperaba para su ancianidad. Nosotros tenemos los pecanes para eso. Quienes se animaron tienen la jubilación en Adblick Pecan. Buenísimo. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde, y nosotros enseguida volvemos. Continuamos en el Campo de la Industria Verde, ahora con Jorge Castro, para recoger un poco, Jorge, lo que estuvimos escuchando sobre este problema, que bueno, todos coinciden, todos insisten que estamos frente a un pico de oferta, pero hay cierta angustia en un telón de fondo que dice, bueno, ¿se habrá acabado este ciclo de los alimentos? Claro. Bueno, el asunto es Héctor. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos realiza la siguiente constatación. 93% del incremento de la demanda mundial de agroalimentos de los próximos 10 años proviene del mundo emergente. En el mundo emergente vive hoy 3/4 partes de la población del planeta, que en el 2050 sería las 4/5 partes. Sobre esta primera constatación demográfica, lo que aparece es el siguiente elemento. En la totalidad de los países del mundo emergente, con la excepción de los del Mercosur, Brasil, la Argentina, la demanda de alimentos crece por encima de su producción. Lo que significa que todos ellos, con la excepción de los países del Mercosur, Brasil, Argentina, en este periodo de 10 años próximo, se transforman en crecientes importadores de agroalimentos. Sí, no tienen cómo autoabastecerse frente a ese ritmo de crecimiento demográfico y de calidad de vida. Exactamente. Entonces, alrededor de esto es que aparecen algunas proyecciones importantes de rescatar. La primera es que este fenómeno tiene como eje lo que sucede en China, que es en sí una categoría aparte de la demanda mundial.
Entonces, el dato central en lo que se refiere a la producción de agroalimentos en China en los próximos 10 años es que los salarios reales de la población rural china crecen en los últimos 6 años 20% anual promedio. La causa fundamental del aumento de los salarios reales de la población rural en China es la aceleración de la migración interna del campo a las ciudades, que está absorbiendo el exceso de fuerza de trabajo rural en la economía china. Claro. ¿Cuál es la premisa de esta constatación? La población urbana de China en el momento actual es el 50% del total de la población, que asciende a 1.340 millones de habitantes. En los próximos 10 años, 1924-1925, el 63% de la población china sería urbana. Lo que esto implica es que este fenómeno de migración del campo a las ciudades, de conversión de más del 60% de la población china en población urbana, es uno de los elementos fundamentales que está acelerando la transición dietaria en China. Claro, sí, sí. Porque el proceso de urbanización va acompañado con el desarrollo de grandes cadenas de supermercados, Sí. gran parte de los cuales... Y gastronómicas, como cadenas de restaurantes, Claro. Sí, sí. y en general una aceleración de la transformación de la dieta de la población urbana respecto a la población rural, Sí. que la torna crecientemente intensiva en el consumo de proteínas cárnicas. Sí, sí, es notable porque en estos días ha salido en La Nación un artículo de un español, digamos, un artículo que había salido en El País, diciendo si todos quieren comer carne, se contamina todo el planeta, no alcanza el agua, no alcanza... No alcanza nada, no alcanza nada. pero todos quieren comer carne. Pero el asunto es este, la tendencia es eso. Sí. A lo mejor en algún momento hay un cambio cultural. Sí, pero da la impresión de que más bien hay un cambio cultural inverso. Exactamente. La cultura de la carne que viene de Occidente. Exactamente. Hay una occidentalización del consumo agroalimentario en el mundo. Sí, digamos que el hombre de las cavernas pintaba toros, hoy los están pintando los chinos. Exactamente, exactamente. Y entonces es una población crecientemente urbana, la mayor población del mundo, con mayores niveles de ingresos cada vez. Sí, y que no creo que vayan a querer seguir siendo vegetarianos o seguir comiendo poco. De hecho no lo son. Y esta es la tendencia, y una tendencia que se afirma cada vez más. Ahora, sobre la base de este conjunto de elementos, es que conviene establecer una aproximación realista a lo que sucede con los precios de los agroalimentos en el mercado mundial. Sí, yo creo que esa es la clave, porque lo que estamos percibiendo es esto, es como que, no, ya sobra, se acabó, fue una burbuja, se pinchó y ahora hay que dedicarse a otra cosa. Claro, claro. Daría la impresión de que tenemos que mirar un poco más en profundidad, eso es. Olvidarnos de ese ciclo breve en términos históricos de 4 o 5 años de picos de precios, pero la demanda está, y yo no me canso de repetirlo. La producción es fluctuante, la demanda crece de manera permanente. Exactamente, exactamente. Y ya no de manera malthusiana como consecuencia del crecimiento de la población, porque esto va a crecer, pero no está explotando. No. Pero sí explota el consumo, crece la población de animales que se comen los humanos. Exactamente. Es una población crecientemente urbana con mayores niveles de ingresos, que tiene una tendencia no solo a consumir más carnes y proteínas cárnicas en general, sino a consumir productos más elaborados, más diversificados, con mayores garantías de salubridad. Claro. Sí, dentro de eso estaba tu comentario de las semanas anteriores sobre el pescado. Digamos, exactamente. ¿no? El pescado puede convertir fenómeno, cerca de 1,2 a 1, pero igual es 1,2 de alimento seco que se convierte en 1 de alimento que es 70%, 75% agua. Exactamente. Este es un elemento que conviene tomar presente, sobre todo ante el carácter cíclico
que tiene no tanto el precio de los granos en el mercado mundial, Sí. sino la atención espiritual con que se ve este proceso cíclico Sí. de la economía mundial. No perder la mira, me parece que la onda larga Exactamente. de oferta bastante ajustada con la demanda es lo que hay que estar mirando. Exactamente, la inteligencia es mayor capacidad de atención. Muchas gracias, Jorge, por Por los favor. comentarios de hoy, y enseguida volvemos con el cierre de esta edición del Campo en la Industria Verde. Desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que se iniciara este fenomenal crecimiento de los precios con los que irrumpió el siglo XXI, yo vengo sosteniendo de que había dos grandes drivers que iban a gobernar los precios agrícolas, y esos dos drivers eran la transición dietética, es decir, el cambio de tipo de alimentación en las sociedades que consumían pocas proteínas animales hacia un consumo creciente de este tipo de alimentos, y el otro gran driver era la cuestión del precio del petróleo. El precio del petróleo en el siglo XXI, digamos, arranca en un nivel de $20 el barril y se va así, desarrollando una tendencia creciente, incluso después de la caída de las Torres Gemelas no se mueve mucho, pero sí se mantiene una pertinaz suba, llega a los $40, llega a los 50 en el 2005, 2006, hasta que de pronto en el 2007-2008 se va a los $100 y permanece en ese nivel prácticamente hasta nuestros días, donde se produce un derrumbe muy fuerte, una caída del 35-40%, baja de niveles de $105 a los $65-70 actuales. La realidad es que ha confirmado aquella teoría de los dos grandes drivers. El driver del crecimiento, de la transición dietética, del cambio cualitativo en la comida que come la mayor parte del mundo, y la tendencia creciente a incorporarse más gente al consumo de proteínas animales que se hacen con granos, y eso fue generando una demanda expansiva muy fuerte. Pero al mismo tiempo el petróleo, al pasar el umbral de los $50 el barril, empieza a arrastrar a los precios agrícolas porque se habilita la posibilidad de convertir los granos o utilizar los granos o parte de sus componentes en la elaboración de sustitutos del petróleo, que son los biocombustibles. Una de las preguntas que nos debiéramos hacer y que mejor nos debiéramos responder es ¿qué hubiera ocurrido con el precio de los granos si no hubiera existido esta posibilidad de sustituir al petróleo, por ejemplo, con etanol? En los últimos años, en Estados Unidos, se ha digerido la mayor parte del maíz como elaboración de etanol. Fíjense que estamos hoy en entre el 35 y el 40% de uso de maíz para etanol. Pasó en los últimos 5 años a convertirse en el principal destino del maíz americano, superando el maíz que va a la industria animal, al feedlot, a la producción de pollos, de cerdos, de leche, y también a la producción de almidones especiales o la fermentación para jarabe de fructosa, que es el sustituto del azúcar en las bebidas cola. Todo eso ha generado una demanda y una tensión creciente en materia de precios y el famoso debate entre alimentos versus energía. En Estados Unidos se digirieron 1.000 millones de toneladas de maíz en los últimos 10 años para elaborar etanol. Imagínense cómo estaría el mercado hoy si además de este excedente de 40, 30, 50 millones de toneladas de maíz que tenemos coyunturalmente, tuviéramos las otras 1.000 pesando. No existiría ni el farmer, aunque se lo pueda subsidiar, ni la producción sudamericana. O sea que el tema del uso de granos para la generación de energía, sustituyendo a la energía fósil proveniente del petróleo, no solo permitió sostener los precios agrícolas, sino también amortiguar en alguna medida el precio del petróleo. Ahora que caen todos juntos, y es una relación absolutamente confirmatoria de lo que veníamos sosteniendo. Los precios de la energía y los precios de los alimentos van juntos, y así lo tenemos que ver para el futuro. Esto es clave porque podríamos pensar, ¿qué pasa si el petróleo cae a los $20? Bueno,
Sí, ahí sería dramático para el sector agrícola, aunque uno puede pensar en el beneficio que puede tener hoy un país importador de petróleo, que es en lo que se convirtió la Argentina. Y lo va a hacer más todavía con esos precios del petróleo, porque las posibilidades de seguir adelante con este proceso de inversiones que tanta expectativa genera en materia de lo que se está haciendo con el shale gas y Vaca Muerta, desaparecería. Así que, felizmente, creo que vamos a estar en niveles de precios del petróleo que van a estar entre los 60 y los $100 nuevamente, y eso se va a volver a convertir, o por lo menos no va a ser tan detrimental para el precio de los granos en el futuro cercano. A largo plazo, bueno, a largo plazo moriremos todos. A la semana que viene.